esto que dice eso, que el indio no fue jamás un resignado, fue un sojuzgado, nunca un convencido, apenas un vencido. Ligda, yo considero que como desde ahí el libro mismo mencionaba que 3 siglos de denominación colonial no habían sido suficientes, ¿verdad? Como para desarraigar en el indio, ahí sí que su propia lengua, sus propias costumbres, sus prácticas religiosas y todo eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo siento que aunque muchos se los quisieron ahí sí que como quitar, ellos siguieron aún tal vez no como lo hacían antes con mucha evidencia, pero hasta la fecha aún se siguen practicando muchas costumbres y prácticas religiosas y sus vestuarios que igual, ¿verdad? Ajá. Exacto, Mari. Así es, Mari. Y como dice aquí, 3 siglos de dominación colonial no habían sido suficientes para desarraigar todo lo que pasó, que hemos estado viniendo hablando de que se inició el descubrimiento, todo lo que hemos estado hablando de la posesión de las tierras, del repartimiento, de la encomienda, de los ejidos, todo lo que venía desprotegiendo al indio en cuanto a su tierra, porque aquí el tema esencial para nosotros es tocar la distribución y tenencia de tierras. ¿Y qué eran ricos los indios? En muchas caballerías y tenencias de tierra. Entonces, ¿qué vinieron a hacer los españoles? A expropiarlos de esas tierras y a seguir terratenientes y dejando al campesino, al indio, desposeído, desprotegido, sin derechos, esclavizado, sin ningún goce y disfrute y de la tierra, y si lo hacía a través de pagos excesivos, de su esclavitud, de su trabajo a fuerza de trabajos forzosos. Entonces vamos a empezar hablando de todo esto, de postulados para llegar hasta 1871 en todo lo que sucedió desde el inicio y descubrimiento. Estuvimos hablando de las bulas, todo lo que pasó con los papas que le dieron la posesión a los reyes de Castilla, a los descubridores. Entonces yo opino lo mismo que este señor Alberto Sánchez, que el indio jamás dice nunca un convencido, apenas un vencido. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que hicieron los españoles para poderlos sacar o desposeerlos de sus tierras, pero ellos siempre siguieron luchando y hasta el final vamos a ver que por eso hubo revolución para ir buscando los intereses de la clase pobre, que era la clase de los campesinos. Entonces, si ustedes analizaron todas las diapositivas que les envié, más lo que yo sé que algunos trabajamos y estoy consciente, porque si ustedes me preguntan, me voy desde las 8 de la mañana y son las 4:30, y si no preparo las clases sábado y domingo, a todos yo no tengo tiempo. Definitivamente el trabajo lo absorbe a uno y yo los entiendo, que algunos trabajan y tal vez no les da tiempo de leer, pero todo sacrificio tiene que haber una recompensa, que sea 1 hora en las noches tienen que leer, porque la carrera de ustedes es leer, leer, leer y leer. Y yo me ha costado, porque sabe domingo, yo también para estarles y viniendo a explicarles la clase, yo tengo que estar leer, leer y aprender, al igual que les vengo a enseñar a ustedes y lo mismo. Entonces, quiero que ustedes me enseñen a mí, porque yo soy de la idea que el docente no todo lo sabe. Ustedes también tienen que hacer un complemento para dar mejor la clase. Y yo siempre he sido de la idea también de cuando somos humanos, cometemos errores y no lo sé todo, pero ustedes y que se puedan ir leyendo todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, porque yo sé que ahorita han de estar un poco preocupados por todo el contenido que tienen para estudiar en las clases,
pero yo siento que lo más importante es leer y analizar, porque ustedes no pueden memorizar, ustedes tienen que aprender a interpretar. Entonces yo los insto a ustedes que ahorita no se preocupen por esta semana que viene, porque así como yo soy trabajador, ustedes también, y saben que cuesta tener el tiempecito para estudiar, y más cuando uno tiene familia también y tiene niños pequeños, porque las madres no me van a dejar mentir que ellos hasta se enojan porque uno esté, ya vas a la computadora, ya vas a esto, que no les ponga atención. Entonces yo, además de ser su compañera, su maestra, también soy compañera de trabajo de ustedes, que yo los entiendo, pero sí necesito que colaboren conmigo para que la clase no sea tan tediosa, tan aburrida, y que a la larga pues aprendan ustedes y aprendan. Así que continuemos con la clase después del discurso. Bueno, causas internas a nuestra independencia. Como estamos y volvemos a repetir lo mismo, los indios estaban sumergidos, los indígenas vinieron y los sumergieron los españoles. Entonces estaban los Guatemala, pertenecía a España, no solo Guatemala, sino que los países centroamericanos, estaban todos los países descubiertos pertenecientes y siendo parte de España. Dice que Gabino Gainza organizó una pequeña asamblea para discutir la situación con un grupo de notables por su rango e ilustración, entre los que se encontraban los miembros del ayuntamiento, del cabildo eclesiástico y de la diputación provincial. ¿Por qué hizo esta reunión Gabino Gainza con estos señores? Porque querían empezarse a independizar de España. ¿Y cómo empezaron a independizarse de España? Con la anexión a México. Yo decía, Dios es grande, porque si yo no les hubiera dado historia jurídico-social de Guatemala, no le entendiera muchas cosas que estamos viendo aquí, y ustedes tampoco. Tal vez no encajaríamos con esto, porque si ustedes se dan cuenta, viene historia jurídica de Guatemala, viene derechos humanos, y ahorita vamos a complementar con derecho agrario, que viene acarreando toda la historia del descubrimiento de América a nuestros días. Entonces, ¿cómo empezaron estas revueltas? A quererse independizar de España. Por eso se hizo esta reunión, para empezar a formar, a hacer nuestra independencia, que cada año se celebra, que ahora no creo que vaya a ser el 15 de septiembre, se celebre, pero es una fiesta donde se hace ver que nosotros pasamos a formar, dejamos España para ser independientes. Dice que el resultado fue el acta de independencia del gobierno español, promulgada el 15 de septiembre, en cuyo texto se lee que el jefe político declara la independencia para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo. En el también se estipuló que las provincias, una vez enteradas de la nueva situación política, elegirían representantes para formar una asamblea constituyente con el propósito de escoger la forma de gobierno y redactar la ley, y fundamentalmente que habría que regir. ¿Qué otras causas que movían para que se hiciera nuestra independencia? ¿Qué movieron? Que además de, yo no les puse aquí, solo les di unos pequeños comentarios de que se hizo el acta, que se reunieron para proclamar la independencia de nuestro país. Pero ¿qué más causas podrían entrelazar esto? ¿No tenés un tablero? No, no, el tablero solo aquí, rapidito.
Escucho. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué colgas? ¿Y ahora? Compañeros. Mencionar ahí a la, Agustín. también Te avisaré a tu mamá. licenciada. ¿Qué ¿Qué manda? pasa diciéndole? Es que yo no cago. Debería silenciar a todos los participantes para que no se escuche. Sí, yo le iba a Sí. decir, le iba a escribir ahorita a Ezequiel que si podía apagar su micrófono. Porque es que como esto está en inglés, yo no sé cómo hacerle aquí para silenciar el micrófono de Ezequiel. No sé si alguien le puede escribir o que dejen en silencio sus micrófonos. Licenciada, acerca de lo de la independencia, también es necesario mencionar que también ahí sí que un movimiento criollo, ¿verdad? Que asumió un movimiento independentista también, ¿verdad? Que se aprovechaba ahí, nos mencionaba el libro, de los afanes de su libertad y de justicia del pueblo en general. Y que también estaban incluidos ahí médicos, creo yo, maestros, abogados, artistas y comerciantes. Sí. Y ellos también, ¿verdad? Sí. Hicieron... Que esto viene a ser lo que usted me está diciendo en cuanto a la revolución, que se empezaron a reunir los maestros y todo. Pero sí se puede mencionar como una causa, ¿verdad? De nuestra independencia. Sí, también. ¿Qué se entiende por hacienda pública? ¿O qué es hacienda pública? ¿Alguien? Licenciada, eso no serían ahí sí que como los bienes que pertenecen al Estado. Sí, y era como, se le empezó a llamar hacienda pública, pero también se le conocía como rentas internas. Luego la SAT, así se empezó a llamar la hacienda pública y dice que con 60 pesos contábamos. Eso era el ingreso que tenía nuestro país. La tesorería contaba con la existencia efectiva de 60 pesos y medio, pues los ingresos siempre fueron bastante menores que los gastos. O sea que cuando Guatemala vino a independizarse de España, eso era lo que dice que contaba el tesorero, que se llamaba Manuel Abela. Presentó a la corona española, dice, sobre el estado del erario en 1821, proporcionó datos útiles para conocer la situación de la hacienda pública en ese momento, con lo cual se contenían 60 pesos. Al caos político de esos años habría que agregar la crisis fiscal que enfrentó la región. No es una exageración afirmar que en 1821 Centroamérica no contaba con la base financiera adecuada para empezar su vida independiente. ¿Por qué? ¿Por qué, Vicente? A usted le cuesta, Vicente, por el internet. Si quiere, le voy a preguntar a Mayrani que me diga. ¿Qué manda? A Mayrani, ¿me escucha? Sí, dígame. Dígame alguna, ¿por qué Centroamérica no contaba con una base financiera adecuada para empezar su vida independiente?
Bueno, pues yo a lo que en sí había estado estudiando, pues en sí no contaban con, aparte de que se consideraba de que Guatemala en sí era rico por su agricultura, sus cosechas y todo, sin embargo no tenía una estabilidad financiera que ésta lo hiciera hacer soportar su independencia. Por lo mismo, esto mismo llevó a que muchas, ¿cómo le dijera? Pero es que viera que yo estaba leyendo de que Guatemala no había podido soportar su misma independencia por la falta económica que tenía, porque eso mismo llevaba al liberalismo y lo mismo que había tenido en los gobiernos que tuvo anteriormente, como lo fue el doctor Mariano Gálvez. O sea, de que aparte de que hizo cosas buenas, pues aparte tuvo un gran error Y además, porque pertenecíamos en claramente a su, España, no en su teníamos y gestión. no contábamos con ningún Ajá. real o peso. Sí, porque, o sea, que digamos que Guatemala, como dice el libro, Guatemala estaba totalmente monopolizado por España. O Exacto, sea, y más que todo ellos explotaban y más a los indios. Y ahí exacto. fue cuando empezaron los mestizos, ¿va? Pero ahí ya fue cuando la madre era una mestiza y el padre era un español. Pero así fue como empezó todo desde ahí. Y como dice aquí, en síntesis, se mantuvo la Realmente, estabilidad financiera heredada del periodo de la colonia. ¿Por qué? Porque en el periodo de la colonia nos dimos cuenta cómo fueron desposeídos los indios de sus tierras. Y discúlpenme la expresión, o así mi lenguaje, cómo se vio la forma tan descarada como los españoles vinieron y los vinieron a robar sus propias tierras y encima de eso a que las cultivaran para su propio beneficio de ellos y a ellos discriminados. La Federación Centroamericana de 1823 a 1844. Ustedes saben que cuando Guatemala se independizó de México, se independizó de España, perdón, vino y se anexó a México. Después de la anexión a México, ustedes se dieron cuenta que se formó la Constitución hubo una federación, la Constitución, y hicieron la federación hecha por las provincias de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Todo esto lo venimos arrastrando. ¿Por qué? Porque cuando Guatemala se empezó a independizar de España para luego pasar a ser parte de esta federación. Por eso dice el 1 de julio se emitió el derecho de independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, el cual las declaró libres e independencias de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia. El primero gira alrededor de la Asamblea Constituyente y las disposiciones que tomó en los planos políticos y de Hacienda para asegurar la supervivencia de la federación. El segundo, a partir de 1829, se centra en Francisco Morazán, el rescate del proyecto federal y su posterior derrota. Guatemala transitó un breve periodo liberal al que siguieron unos años de dominio conservador, luego el gobierno liberal de Mariano Gálvez, su caída y la instauración de un nuevo régimen conservador de larga duración. Venimos arrastrando primero la colonia, todo lo que pasó con la colonización de España para nuestro país, luego la independencia, pasamos a lo que fue parte de la federación, donde Guatemala se hizo independiente de España y de México. Por ella entramos al año 1840. Los primeros años de la Sí, federación. perdone. ¿Qué manda? Es que yo estaba leyendo que en el libro, en sí, esta fecha que usted nos menciona del 1 de julio de 1823 es verdaderamente la fecha en donde se dio
la independencia de Exacto, Guatemala. así es, así dice aquí en el libro. Estaba leyendo también en unas hojas que nos mandó de la Reforma Liberal, creo que estaba, de que ahí en la independencia de México y todo eso, ahí fue donde prácticamente Guatemala perdió parte de Chiapas y de otro estado. Quintana Roo, porque Ajá. Rufino Barrios, De Chiapas y Soconusco. también, pero no entrar Quintana Roo, donde también fue, donde justo Rufino Barrios se las cedió a México por un cargamento de armas. Miren, jóvenes, nosotros podemos estudiar muchas lecturas y hay cuestiones de historia que no lo dan a conocer todas. Yo no sé si ustedes se dieron a conocer un documental o un video que nos mandó Ezequiel de todo lo que hablan de Justo Rufino Barrios. Y de ahí yo estuve buscando en libros, en documentales, cosas, además de eso que dijera, solo cosas buenas hablaban de Justo Rufino Barrios. Es poco lo que dicen malo y lo que en el documental de Ezequiel un día domingo que nos los envió, dice todas las cosas negativas que hubo en el periodo liberal de Justo Rufino Barrios, pero también hubo positivo, pero una de estas fue haber cedido estas ciudades a México y por un cargamento de armas. Sí, eso fue lo que leí, que prácticamente ese había sido el único error que había existido en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Gracias por sus aportaciones, Amairán. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es de que quien escribe la historia, la escribe como le conviene. Sí, Agustín. Eso es lo que ha pasado con los liberales. Sí, Agustín. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer libros que hablen de Rafael Carrera. Entonces, ahí ya está el otro. Agustín. La verdad es que la señal de Zoom sí está mala, jóvenes. No teníamos tanto problema, siento yo, con Webex. ¿Me escuchan? Sí, Lita, se le escucha. Sí, pero Agustín como que lo saca. Sí, se le escucha. Agustín estaba hablando ahorita y lo saca no sé, ya me escribió en el chat, no sé si ustedes vieron, pero dice que lo saca cada rato y en Webex, pero al menos tratábamos con Vicente sí teníamos un poquito de problema, a ver, lo saca el Zoom a Agustín. Sí, Lick, a mí también me van sacando 2 veces, no sé por qué será. Sí, así me escribió Agustín y a varios parece. A mí, la verdad, Zoom no me está convenciendo, pero bueno, nos mandaron que teníamos, no sé si tuvieron el mismo problema ayer con los licenciados que les dieron. No, Sí, pero tal vez ha de ser porque no han actualizado la aplicación, porque por lo menos yo ayer que entré me pidió actualización de la aplicación. Sí, Agustín los tasa, los triste realidad, dice, ya nos perdimos una clase, dice. Y a don Eder a cada rato lo saca. Fíjese que cada ratito me va sacando. Y pero tal vez es problema del equipo, ¿no? Ahora No, profe, debería de actualizarla. ¿Usted está en la compu? Estoy en la compu. Debería de actualizarlo porque fíjese que a mí ayer en la compu así me tiró y
la actualicé y ya no me dio ningún problema. Bueno, vamos a probar a ver qué es lo que pasa. Sí, así va a tener de comentar, Agustín. Disculpe, pero de veras que la señal está a mí mal. O sea, yo no habíamos tenido este problema con Wex. Así lo último que estaba hablando es de que nosotros nos conformamos con las descripciones románticas que hacen de que al final no lograron desarraigar la cultura de los indígenas. Pero al final, realmente lo que pretendían los colonizadores era la tierra. Y ese es su objetivo, así lo han logrado. Y es lo que nos ha traído problemas a lo largo de la historia de Guatemala. Y vamos a continuar con eso, porque han sabido cómo crear problemas, inclusive entre nosotros mismos. Un ejemplo tal vez pueda ser que por qué la gente de la montaña Pachalapán no han logrado colocar un alcalde de una de sus aldeas, porque siempre hay un ladino que los divide. Entonces ese mal lo tenemos y de plano va a perdurar. Sí. Por eso dice que nos arrastra desde los hechos de la historia, los acontecimientos nos arrastran hasta nuestros futuros y así es, Agustín, sigue siendo así. Y mire de dónde lo traemos o desde dónde estamos arraigados con ese problema. Y Agustín, yo no sé si usted comparte o usted tiene su propia opinión, pero mire, por eso esas tierras son comunales. Ellos hacen ley. Lo que ellos dicen más ahí en el Xalapán. Ellos predominan y lo que ellos dicen es ley. Por vivir bajo esa mancomunidad colectiva de las tierras en forma comunal. Los primeros años de la federación yo les explicaba que se hizo la Constitución de 1824 y dice que en esta Constitución se garantizó las libertades individuales, se prohibió la esclavitud, se estableció un sistema de gobierno compuestos por 3 organismos que hasta el momento siguen perdurando: ejecutivo, legislativo y judicial. Garantizaban la propiedad privada, se estableció que su disfrute podría restringirse cuando mediara interés público, la urgencia legalmente comprobada y sobre la base de una justa y previa indemnización. Se creó esta Constitución basada desde los problemas que tenían de la tenencia de tierra. Por eso se instituyó la propiedad privada y dice que solo se podía expropiar cuando iba a beneficiar, que se hiciera algún proyecto para beneficio de la comunidad, previa indemnización de la expropiación que se le estuviera haciendo al dueño de la tierra. La Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala en enero de 1825 consideraba la agricultura, que es la primera fuente de riqueza pública. También en el corto número de propietarios de tierras es una de las causas de su atraso. La enajenación de las baldías a precios y con los plazos equitativos deben aumentar la labranza. La legislación dispuso que todas las tierras baldías que no hubieran sido concedidas a persona alguna que volvieran a dominio del Estado se redujeran a propiedad particular con un carácter pleno y exclusivo. Empezamos con el gobierno de Mariano Gálvez en Guatemala. ¿Por qué? Porque fue un gobernante que le quiso dar fuerza y, como dice aquí, a un programa de unas reformas con miras al desarrollo económico y social. Se caracterizó por ser un movimiento orientado a promover, divulgar la propiedad privada de la tierra sobre la base del repartimiento de los terrenos baldíos, la expropiación de los latifundios de la iglesia y estimuló
el estímulo de los agricultores en la producción. El gobierno de Mariano Gálvez entendía que la dependencia de un monocultivo era riesgosa y de ahí que se dictaran leyes con el propósito de diversificar la agricultura y desarrollar la industria a través de diferentes tipos de incentivos. Cuando yo estuve leyendo y analizando esto, para mí este señor fue grande y sigue siendo grande y por eso lleva impreso el nombre de una de las universidades de nuestro país. ¿Por qué? Porque solo en el último texto que dice que quería nos diversificar diferentes tipos de cultivo, que no hubiera solo un monocultivo, sino que dar diversidad de cultivos, para mí eso era importantísimo. ¿Por qué? Porque todavía nosotros aquí en nuestro municipio sigue perdurando el monocultivismo del café. ¿Qué pasó? Que muchos agricultores estaban aterrorizados con el problema de la roya, que estaba acabando sus cafetales, que no hubo prosperidad, que no había cosecha, que algunos se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque esto nos llevaba a que solo hay un solo cultivo a los que ellos están acostumbrados a tener, que es el café. ¿Por qué no se dedicaban a tener otro tipo de siembras? No solo estar específicamente en el cultivo del café. Entonces, este señor vino a darle, por eso forma parte de la reforma liberal. ¿Por qué? Porque le quería dar un propósito diferente a la posesión y tenencia de tierra. También le quitó posesiones a la iglesia de los grandes latifundios que era perteneciente de ellas. ¿Para qué? Para que se pudiera cultivar, darle también a los campesinos si pudieran ellos dedicarse al cultivo y que formaran parte de esa tierra explotada a los campesinos. Entonces, para mí, el gobierno de Mariano Gálvez fue uno de los que trajo y impulsó a que desapareciera solo la posesión y latifundios de tierra con los grandes terratenientes, sino que también quería que todas las personas tuvieran parte de parcelas de tierra y dedicarse a otro tipo de cultivo. Por eso, con él empieza el primer gobierno liberal. Luego empezamos con el régimen conservador de Rafael Carrera. ¿Quién es Rafael Carrera? Y no me podrán mentir ni decir que no saben, porque sí, la historia habla mucho de él, así que quiero escuchar opiniones. Fue uno de los presidentes vitalicios que tuvo Guatemala, ¿Sí? licenciado. Sí, fue uno de los presidentes vitalicios. ¿Qué más? Y también que le dio mucha oportunidad a la Iglesia Católica. Sí, le favoreció con grandes posesiones de tierra, les daba diezmos impuso que se le diera un diezmo a la iglesia, además de tener grandes porciones de tierra. ¿Qué más? Licenciada, ¿Qué manda? por medio de él se funda se nombra República Guatemala. Guatemala, sí, ahí le merecemos ese mérito. ¿Qué cultivo se daba en ese tiempo con Rafael Carrera, Ezequiel, que usted fue uno de los expositores de ese cultivo? La cochinilla, me acuerdo yo, licenciada. La cochinilla, ¿y cómo se daba o se extraía la cochinilla? A través de un gusano, creo, no, ya no mucho me recuerdo, pero creo que era a través de un gusanito. Sí, y que ¿O no? se daba Bien, en ¿verdad? los nopales. Ajá. Se extraía el tinte. La cochinilla en ese tiempo la grana o cochinilla fue uno de los cultivos importantes en el tiempo conservador de Rafael Carrera. Se dio mucha producción de este producto, pero vino una plaga y terminó con este cultivo y entonces empezaron a cultivar el café. Durante la dictadura de Rafael Carrera, el cultivo de la grana y su exportación
jugó un papel importante para la prolongación del pasivo colonial, ya que permitió a la clase dominante mantener las estructuras preindependientes mediante una política férrea que sirvió para que los pueblos siguieran siendo concentraciones de mano de obra disponible y para que no disminuyera la disponibilidad de ladinos rurales pobres para las haciendas. Pero un grupo del sector medio se desarrollaba poco a poco, se dedicó al cultivo de la cochinilla y después del café. Vamos a entrar en qué es la reforma liberal. William, ¿qué es la reforma liberal? La reforma liberal fue la que inició la producción cafetalera bajo el gobierno de Justo Rufino Barrios. Yo creo que su logro principal fue quitarle a la Iglesia Católica el poder que tenía sobre la educación, sobre tierras, aunque solo eran puntos de vista diferentes con Rafael Carrera, porque Justo Rufino Barrios le dio las tierras a otras personas, pero o sea, no a quienes lo necesitaban para expandir la producción, sino siempre, como todas las corrientes se mueven por un sentido económico. Solo cambia el tipo de personas con las que se hacen los movimientos. Por ejemplo, los de Rafael Carrera estaban apoyando a los que tenían el poder todavía con personas cercanas a la corona española. Y los de Justo Rufino Barrios a todos los criollos y todos los demás terratenientes que se querían ser un poco más independientes de la iglesia. Así es. Y le agradezco mucho a Ezequiel porque también aprendí yo que en ese documental dice que uno de los grandes terratenientes y que tenían mayor cultivo de café era el señor Justo Rufino Barrios. El señor explicaba, tiene grandes monumentos de Justo Rufino Barrios, que esto, y que también era un terrateniente que explotaba a los campesinos para explotar su tierra. La reforma liberal también se acuerdan que habían conservadores liberales, los conservadores apoyando a la iglesia, al diezmo, junto con 30 años de gobierno de Rafael Carrera. Los liberales venían a liberar la tiranía de Rafael Carrera, desposeer a la iglesia, expulsar a los jesuitas para darle más libertad y posesión a los campesinos para la tierra. ¿Para qué? Para que ellos la cultivaran, y hasta algo que descubrí aquí es que ellos hacían también de que los mismos, y que hasta el momento todavía se sigue dando en nuestro municipio y en todos los alrededores, que son fincas cafetaleras, es de que mandaban a grupos de indígenas para que se fueran a trabajar a las haciendas, y ahí fue donde se dio el mestizaje. Entonces, y si aquí, si ustedes se dan cuenta, el corredor de la municipalidad no era testigo de cuánta cuadrilla venía a dormirse en ese corredor cuando se habían grandes producciones de café. Todo esto era que empezó con la grana y cochinilla a tener nuestro país una forma de cultivo, pero desapareció la grana y empezaron a explotar el café como una forma liberal para tener más formas de exportarlo. Ya vamos a ver qué más acontecieron en cuanto a la reforma liberal. Y hay dos personajes que forman también, Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Entre estos dos, uno era Justo Rufino Barrios, era como otra vez a las 12:30. sus discípulos de Miguel García Granados, y que empezaron a tener controversia entre ellos dos. Pero como decía Agustín, solo sabemos lo que nos conviene o lo al que el historiador conviene decirlo, pero entre ellos dos también habían pugnas por poseer cosas que quienes tenían más. Entonces hasta entre ellos hubieron también litigios por la posesión de la tierra. La política agraria del liberalismo, dice.
La política agraria del liberalismo se orientó especialmente hacia el reparto de grandes extensiones de tierra y a la creación de condiciones favorables para la apropiación privada de la misma. Eso es lo que contiene la política agraria, el reparto de grandes extensiones de tierra. Para este fin se contó con las tierras baldías, propiedad del Estado, y con las provenientes de la desamortización de bienes de la Iglesia Católica, las que fueron repartidas entre extensos número de personas a las que les facilitó créditos, se les adelantó para que se dedicaran a la actividad agrícola. Con fecha 27 de agosto de 1873 se les dictó el decreto número 104 relativo a la expropiación de los bienes eclesiásticos. Como la misma palabra dice, política, entre los políticos hicieron o quisieron hacer políticas de repartimiento de grandes expropiaciones de tierra o repartirse las tierras, quitándole a la iglesia parte de las tierras que ellos tenían para repartírselas entre ellos mismos, inclusive tierras que estaban abandonadas, que eran propiedad del Estado también. ¿Qué hacían también con esta gente? Juntaban grupos de personas y les pagaban por anticipado para que se fueran a las haciendas cafetaleras y fueran a trabajar duro. Inclusive la grana y la cochinilla, decían ahí, no necesitaba de mucho esfuerzo para poderla trabajar, no como el café, se necesitaba de más tiempo, más inversión de mano de obra, más dinero. Por eso tenían que engañar a los indios pagándoles por anticipado para que fueran a trabajar estas extensiones de tierra. En la época liberal tuvieron que hacer vías de comunicación y medios de transporte para poder transportar el café. Entre otro aspecto, mereció la especial atención de los gobiernos de la Reforma Liberal en su política de proteccionismo a la agricultura. Las carreteras eran indispensables para habilitar las grandes extensiones de tierra que se iban adjudicando en diversos puntos del territorio. El ramo de comunicaciones, otra realización importante del gobierno de Barrios, fue la construcción de las primeras vías férreas del país, cuya finalidad principal era comunicar los centros urbanos y los de producción agrícola con los puertos situados en ambos litorales. O sea que eso fue uno de los triunfos también de la reforma liberal, vías de comunicación, el primer ferrocarril, para que se pudiera hacer transportar o exportar el café. La legislación para la regulación del trabajo agrícola y demás disposiciones gubernativas emitidas con tal propósito por los gobiernos de la reforma liberal, especialmente por el presidente Barrios, no constituye un capítulo enaltecedor para dichos gobiernos. Los postulados teóricos del liberalismo, la misma queda nulificada, con preceptos que siempre inclinaban la balanza hacia el sector económicamente más poderoso. No hubiera sido más positivo dinamizar las relaciones de producción sobre la base de los salarios justos antes que por medio del trabajo forzoso. O sea, aquí prácticamente nos está dando a entender que la reforma liberal, dicen, trae algo de beneficio, pero entre esto hay algo oscuro, porque legalmente a los que vino a favorecer la reforma liberal fueron a los grandes terratenientes, darles más latifundios de tierra y explotar más a los trabajadores. Como dice aquí, ¿por qué no hacer una balanza, un equilibrio, dándoles un salario justo, una mejor comodidad, no explotándolos ni ellos apoderándose de más tierra? La política gubernativa liberal en este renglón del trabajo agrícola fue de objetivos claros: dotar de mano de obra a los agricultores para que, superado este obstáculo, el café se constituyera en el sostén de la economía nacional.
O sea que la política gubernativa liberal fue esa, darles más tierra a los agricultores para que la trabajaran y así hicieran más grande la exportación del café y fuera sostén de la economía nacional. La legislación sobre trabajo agrícola emitida por el gobierno liberal de Barrios no se inspiró en los principios de dicha doctrina económica y política, ya que viola postulados puros de la misma, como lo son la libertad individual de contratación y la llamada ley de la oferta y la demanda, que se supone determina el nivel de los salarios dentro de un sistema económico fundado en el liberalismo. ¿Por qué? ¿En qué gobierno fue creado el Código Civil? Jóvenes estudiosos del derecho. O tal vez Mariano Gálvez. No, en el Rufino Barrios. Pero con Mariano Gálvez se instituyó el matrimonio. El matrimonio civil y también, pero aquí entonces se constituyó con Mariano Gálvez, pero con Justo Rufino Barrios se reguló la propiedad privada. Se dio también el registro de la propiedad. Se instituyó esto, el registro de catastro, para registrar las propiedades. Entonces, por eso dice que este señor viene y viola los postulados, que no hay libertad individual de contratación, porque ya en el Código Civil ya se daban los contratos. Lick. ¿Qué manda? Yo no sé que en los demás códigos, pero en mi código dice Enrique Peralta Azurdia, jefe del gobierno de la República, y vienen los considerandos del Código Civil. Pero fíjese que aquí están, mir, aspectos en la reforma liberal. El gobierno liberal ordena realizar el primer censo general de la República. Suprime los diezmos a favor de la iglesia para que la agricultura sea más próspera. La libertad de culto, la emisión del Código Civil. Empezó en la reforma liberal para regular lo que era la propiedad y el registro general de la propiedad y los contratos. Pero licenciada, el código también fue emitido en un gobierno de facto, ¿verdad? Sí, de Enrique Peralta Azurdia. Por eso el decreto ley. Sí, era un coronel, ¿verdad? Peralta Azurdia. Sí. Ajá. Y es que me empezó el Código Civil que dice 1877. Y el del Código Civil Decreto Ley fue emitido, o sea, ya con sus reformas y todo del que venimos arrastrando con el de Enrique Peralta Azurdia, que fue en un gobierno de facto, que fue que este señor era el presidente de la República. Pues son como antecedentes del Código Civil. ¿Cómo? Ajá, lo que pasa, como dijo el profe Tim, o sea, todas las leyes tienen un fundamento anterior. Ajá. Por ejemplo, la Constitución que vemos ahora, todos sabemos la fecha y todo, pero hubieron muchas atrás. Lo mismo pasa con el Código Civil, porque el de Peralta Azurdia es un decreto ley. O sea, antes de eso pudieron haber muchos más. Exacto. Pero aquí fue el primero en 1877 con Justo Rufino Barrios, la emisión del primer Código Civil. El registro de la propiedad de inmuebles, el primer ferrocarril, correos y telecomunicaciones, primera industria de tejido, primer Banco Nacional de Guatemala. Vamos a ver si en las páginas que leyeron, ¿por qué hacía el Banco Nacional de Guatemala? No hemos leído, entonces. Hacía préstamos, inclusive habían préstamos que se decían usuarios, donde estos alemanes
venían y prestaban dinero y a la hora de no cancelar los indios, el préstamo que les daban recogían sus tierras. Y eso está en algunas páginas del libro. En la página 111. Además de eso, hubieron varios decretos. Por ejemplo, ¿qué emitía el decreto 300? ¿Quién me puede decir qué decía el decreto gubernativo de 483 que está en esa página 111? Esos fueron los aspectos negativos de la reforma liberal. Los positivos se podrían decir estos: libertad de culto, que cualquier persona podía tener cualquier tipo de religión, el código civil, el registro de la propiedad, el primer ferrocarril, los correos, la primera industria de tejidos. Y lo negativo esto: grandes latifundios burgués que impulsa el auge de la industria cafetalera en detrimento de otros cultivos. Los indios que se emplean para la industria cafetalera se reclutan mediante anticipo de dinero, los comprometían a trabajar. Préstamos usuarios. ¿Qué dice? ¿Qué emite el decreto 300? No es el 330, Linda. Ay, perdón, sí, Mari. Decreto 330. ¿Qué dice el decreto 330? ¿No era ese donde tenía el propósito de hacer venir al país inmigrantes laboriosos y honrados? Sí, y de eso dependemos, que quienes vinieron y expulsaron a nuestro presidente Jacobo Armes Guzmán a través de ese decreto, que permitieron que otros extranjeros vinieran e invadieran nuestro país y les dieran participación a colarse y a ser propietarios de muchos latifundios de tierra aquí, porque si ustedes leen, la tierra era baratísima en ese tiempo. Dice venir al país inmigrantes laboriosos y honrados que provieran las actividades agrícolas o industriales. Para tal objeto se mandaba a fundar la colonia agrícola Entre Ríos, dice. ¿Y de qué se trataba el decreto gubernativo 483? Necesito que lean, jóvenes, porque el libro no solo quiero que lo tengan bajo la almohada o en la mesa o en el escritorio. Es que pobrecito Justo Rufino Barrios. Pero también dice que hubo un decreto, que no recuerdo qué pueblo, de indios. Él por decreto los ladinizó. Entonces, Ladinizó, dice Agustín. los ladinizó. Dejaron de ser indios por decreto. Entonces, yo pienso que al hacer el balance, habría que ver todo lo que ahorita estamos hablando y para todo lo que envió Ezequiel en el video. En el video. ¿Qué dice el acuerdo gubernativo 483? Les dije hasta la página 111. Noelia. Tiene a la mano su libro. Sí, Lita. ¿Qué dice el decreto gubernativo 483? Hasta en la parte de abajo está, Noelia. Léala, Ezequiel. El 9 de febrero de 1894, el presidente José María Reina Barrios omite una ley agraria contenida en el decreto gubernativo 483.
En ella se organiza el cuerpo de ingenieros topógrafos oficiales para medir y demarcar los baldíos existentes en cada departamento de la República y levantar los mapas correspondientes. Se prescribe que el máximo de superficie adjudicable a una sola persona fuera de 15 caballerías, vendiéndolas a razón de 250, creo que son dólares, a $500 cada una, según el terreno fuera útil para diferenciar para diferentes cultivos. Continúo. Sí, porque después vamos con el decreto 967 que dice Ezequiel. Licenciada, ¿Qué Ahí manda? está. pero antes, en los tiempos anteriores, el dólar era más barato que el quetzal, ¿verdad? Valía menos. Pues ahí sí le quedó mal, no sé si siempre, no creo que haya superado el quetzal al dólar. Bien, no hace mucho, como en los 70. Ajá, El dólar estaba por debajo del quetzal. Ahora, Hasta ahora en el ese peso tiempo, mexicano ¿sabes? era más caro que el dólar. Agustín, entonces, ¿por qué se devaluó tanto el quetzal? Ay, Dios, por todo esto que ha venido con los nuevos gobiernos. Y a ellos les conviene mantenerlo entre 7 y 8 quetzales. Pero así siempre lo mantienen. ¿Y cómo es que vienen y arrastramos tantas cosas? ¿Y por qué el euro? Imagínense, y el euro vale más que un dólar y que un quetzal. Y venimos de los españoles que nos vinieron a robar todas nuestras riquezas. Qué injusto. Entre más leo, más tristeza me da todo lo que se puede descubrir de todo lo que le ha pasado a Guatemala y seguimos hundidos en eso y somos pobres gracias a ese descubrimiento que vinieron a hacer, porque se llevaron muchas cosas que le pertenecían a los nativos originarios de nuestro país. Pero todo eso trajo colación todo el mestizaje entre criollos, ladinos, españoles y todo lo que vinieron a hacer los Es que españoles. todavía están haciendo de las suyas. Sí, todavía, Agustín. Y da tristeza porque si ustedes miran todo lo que hemos acarreado hasta la reforma liberal que dice fortalecer las empresas alemanas y norteamericanas. El jueves vamos a ver la reforma agraria, el decreto 900, como consecuencia de la revolución de octubre de 1944. Miren todo lo que pasamos, todo lo que hablamos para llegar a descubrir todo lo que ha pasado en cuanto a las tierras, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que llegar hasta el periodo de Ubico para darnos cuenta de la revolución de 1944 y que se dé la reforma liberal con el decreto 900, porque aquí en el libro... El decreto 900 era como revertir todo eso que hayan hecho los liberales con la tierra, porque ahora no iban a ser beneficiarios la gente extranjera, sino que guatemaltecos. Y ahí pasó eso de que cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Sí. Porque allá, ¿cómo se llama? La gente del extranjero no le gustó ese tipo de reforma agraria. Bueno, vamos a ir dando por finalizada la clase, pero sí quisiera que al menos una o dos conclusiones se dieran en sí que aprendieron de los postulados de la reforma liberal de 1871 o de lo que hemos, la clase de hoy en cuanto a los beneficios, si hubieran beneficios, si hubieran positivo, negativo en cuanto a la reforma liberal. Ahora sí está todo claro. Licenciada, ¿Te manda? yo quisiera aportar algo. No sé si al final Sí, diga. va a concordar o qué.
Fíjese que yo me puse a analizar muchas cuestiones. Por ejemplo, la situación del tren. Ujú. Yo siento que esa situación no fue solo de que por el café para llevarlo a que sea el producto nacional, sino que El recuerde que banano, también la bananera, la entonces bananera, creo que, ¿sí? creo que es lo mismo que pasa hoy en día, que por ejemplo, viene alguna empresa transnacional y pues obviamente el país le beneficia le da el material o le Sí. facilita las cosas. Casi sigue siendo lo mismo en ese Lo sentido. mismo, Ezequiel, lo mismo. Estaba bien, Estaba viendo yo un documental ahí donde decía que, por ejemplo, a los esclavos que morían ahí sí que cortando banano o accidentes que tenían, lo que hacían era que tenían un furgón del tren, ¿verdad? Una parte, dijera, y los aperchaban ahí y cuando iban Los pasando enterraban. por el mar, pues los aventaban. Sí. O Sí, formaban también grandes hoyos y los iban juntando ahí y los enterraban. Y nunca querían descubrir eh, que se diera esta situación. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la mina, ni lo que voy a decir, sino que son comentarios que se dan o que se escuchan. Pero siempre decían que, por ejemplo, cuando la mina estaba trabajando, ahí sufrían accidentes, habían muertes, pero nadie mencionaba nada porque la mismas empresarios o estos de las transnacionales pues se encargaban de callarle la boca a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el momento seguimos igual o tantito peor que antes, porque siempre, como dice Ezequiel, una transnacional viene a despertar muchas cosas para mucha gente, peor por ejemplo a los indios que no tenían mucho de qué valerse para tener ingresos y si ellos les ofrecían buena paga, pues ellos tenían que ir. Sí, y se me olvidó decir eso, el cultivo del banano también, las bananeras, el café, fueron también producto de exportación, que eran cultivos que tenía Guatemala para poder exportar. Gracias por su aporte, Ezequiel. Y los dejo porque sí, tenemos que dejar el espacio porque a las 7:30 pues les vienen el otro docente con ustedes. Nos miramos el jueves, primero Dios, y les soy honesta. Comparto con ustedes que jueves es mejor que Zoom. Muchísimo mejor que Zoom porque no habíamos tenido tantos problemas. Siento yo que a muchos los expulsaba de la reunión. Espero que nos veamos el jueves y que me lean algunas páginas del libro porque sí quisiera preguntar, aunque sea unos 15 minutos en la noche se den para darle lectura a las páginas del libro que continúan para terminar. El jueves es la última clase y hasta ahí estaría el parcial. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. de noche, licenciada. Ah, Feliz noche, Lick. Feliz noche.